Seguimos en Poder Pensar, cambiamos totalmente de tema, estuvimos con el ministro de Economía, ahora nos vamos a uno de los casos que por estas horas está dando mucho que hablar. Está sobre la mesa la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia determine la liberación de Pablo Goncalves. Su nombre se volvió conocido para todos nosotros, los uruguayos, a comienzos de la década de los 90, a raíz de una serie de asesinatos de mujeres jóvenes. La justicia lo procesó por las muertes de Ana Luisa Miller, asesinada el 1 de enero de 1992, de Andrea Castro, muerta el 20 de septiembre de ese mismo año, y la muerte de María Victoria Williams, asesinada en febrero de 1993. Goncalves está cumpliendo una pena de 30 años de prisión y lleva cumplidos ya 19. La sentencia se redujo en 4 años, eso ya lo sabemos, por buena conducta, estudio y trabajo en la cárcel. Ahora su defensa pide la libertad anticipada y se aguardan pericias psiquiátricas y otros informes para que la Suprema Corte de Justicia tome la decisión de si lo libera anticipadamente o no. Hoy vamos a conversar aquí en Poder Pensar con Gustavo Álvarez, que es director científico de la Asociación Latinoamericana de Psicología Forense. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias. Gustavo, es el primer asesino serial de la historia del Uruguay. De alguna forma marca eso la importancia que tiene y la repercusión que puede tener el solo hecho de nombrar a Pablo Goncalves hoy en la sociedad uruguaya, ¿verdad? Sí, comparto los dos conceptos. Sin lugar a duda, técnicamente es el primer asesino serial descubierto, procesado y penado. Y eso marca también justamente lo que usted mencionaba, ¿no? La relevancia de la figura o del nombre Pablo Goncalves en el ámbito criminológico del Uruguay. Uh-huh. ¿Qué perfil podríamos trazar de lo que son los asesinos seriales, como en este caso un joven que era de una buena familia, que vivía en un barrio acomodado y que termina cometiendo 3 crímenes? Por lo menos la justicia lo procesa por 3 crímenes. Él luego termina a lo largo de los años argumentando de que no cometió por lo menos claramente uno de ellos, pero ¿qué perfil podemos trazar? Si usted no dispone lo contrario, a mí me gustaría primero delimitar qué es un asesino serial y qué no es un asesino serial. El asesino serial, cuantitativamente, las estadísticas internacionales mencionan a alguien que mata a 3 o más individuos con un periodo intercalado de enfriamiento. ¿Está bien? O sea, 3 o más con un periodo de días o meses o en algunas oportunidades años de enfriamiento para volver a cometer un homicidio. Eso es cuantitativamente. Cualitativamente tienen determinadas características y determinadas motivaciones, bastante heterogéneas a veces. Pasan por diferentes fases en donde hay una primera instancia que hay un repliegue en su fantasía, un despliegue o un repliegue de la sociedad. Empiezan a tener fantasías bastante sádicas. Después eso ya no alcanza y comienzan el periodo de búsqueda de la víctima. Después ya el periodo de caza prácticamente y concretamente de a quién y cómo, hasta después constituir el asesinato con determinadas características particulares según su historia previa, ¿no? O sea, el asesino serial tiene un denominador común que refiere a su historia particular y a su historia vital. No mata de cualquier manera, ni mata al azar, ni mata a cualquiera al azar tampoco. Hay una predeterminación histórico-vital de a quién y de qué manera mata. ¿Hay alguna relación con la víctima? Puede ser directa o indirecta, pero tiene que ver con la personalidad de ese asesino. Sí, dos cosas. Con la víctima en general, estadísticamente, el asesino serial no tiene contacto ni vínculo cercano. Con el tipo de víctima, sí. El modus operandi de los asesinos seriales en general responde a determinado tipo o perfil victimológico. Que entre paréntesis yo creo que es una de las grandes variables de la ecuación penal que en este momento está bastante relegada y que no tiene mucha preponderancia hoy en día. ¿Es un enfermo? Sí. Buena pregunta. El asesino serial, hablando de asesinos seriales en general, más allá del hecho que hoy está sobre el tapete y desde ese lugar es que estoy hablando, no es un enfermo. O mejor dicho, es imputable desde el punto de vista jurídico porque en nuestro ordenamiento jurídico, para que alguien sea imputable tiene que tener conciencia y voluntad del hecho delictivo que cometió, o que va a cometer o que cometió. En el caso de un psicópata, por ejemplo, tiene conciencia y voluntad. Tiene conciencia de lo que está bien, de lo que está mal y tiene una voluntad propia de realizar determinado hecho delictivo. O sea, si hablamos, y acá otra especificación que vale la pena, no todo asesino serial corresponde a una estructura de personalidad.
La visión cinematográfica del asesino serial en general nos lleva a pensar intuitivamente como que el asesino serial es equiparable a un psicópata sediento de sangre en todas las oportunidades y en todos los casos, y no es así. Por lo menos hay dos grandes estructuras de personalidad que se juegan en los asesinos seriales haciendo un rastreo histórico criminológico: la estructura psicótica y la estructura psicopática. Se dice, lo comentábamos recién cuando presentábamos la nota, que será clave para la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia sobre el caso de Pablo Goncalves, que decíamos es el primer asesino serial de la historia del Uruguay, lo que vayan a ser los informes psicológicos, las pericias que se hagan. ¿Cómo se para uno ante una personalidad de ese tipo y qué cosas tiene que medir para decir, bueno, está apto para volver a la sociedad o reinsertarse en la sociedad? Una respuesta difícil, no pregunta, una respuesta difícil. Los peritajes forenses a nivel psicológico, psiquiátrico, van dando cuenta en general, de cuál es el cambio subjetivo que ha tenido la personalidad, si es que ha ocurrido un cambio subjetivo con respecto al hecho delictivo y al daño que ha producido. De no darse determinados cambios subjetivos, internos, con respecto al posicionamiento que cada uno de nosotros tiene con respecto a sus acciones, la rehabilitación, por llamarla de alguna manera, aunque es un término un poco contradictorio, no surte efecto. Más allá de que pueda haber cambios fenomenológicos externos, yo trabajo, yo estudio, puedo ejercer, constituir una familia, etcétera, etcétera. Pero si realmente lo interno, que es en donde fallan muchas veces el psicópata, por distintas razones, lo interno no cambia y no puedo hacerme cargo y no puedo hacerme culpable, no jurídicamente, sino culpable subjetivamente y tener remordimiento de lo que hice, las posibilidades de no volver a cometer un acto delictivo aumentan. Es todo un tema, ¿no? Pensar, bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, del propio Pablo Goncalves hoy, que cada vez que se dice su nombre, bueno, los uruguayos inmediatamente lo identificamos y cuando salga y se reinserte a la calle, hoy en su pareja y un hijo pequeño, cómo queda marcado, por más que, bueno, que ya haya pagado ante la justicia los delitos que cometió. Si no se le da la libertad ahora, será en el 2019, pero esa reinserción se va a tener que dar. Sí, que no es el caso privativo de Pablo Goncalves. La estigmatización del recluso, de quien ha estado con pena de penitenciaría o prisión, es algo que socialmente tendremos que en algún momento rever. Y esto no significa una justificación total y lisa de los actos delictivos, nada que ver. Bastante en la otra punta me coloco, pero sí que aquellos que realmente el proceso terapéutico o el tratamiento penitenciario, si es que existió y de qué manera da frutos, bueno, que se le dé la posibilidad por fuera de realmente poder ejercer una reinserción social plena, ¿no? ¿Hay experiencias? ¿Qué se conoce de este tipo de asesinos seriales en cuanto a lo que es su vida posterior a todo este proceso que les toca afrontar judicial, policial y demás? El asesino serial de estructura, lo que decíamos un rato antes, de estructura o con una personalidad claramente psicopática, lo que Lincoln llama psicópata primario, no son buenos referentes como para hablar de tratamientos penitenciarios exitosos. Bastante lejos de eso, son bastante refractarios, porque ¿qué ocurre? El psicópata no tiene una conciencia de que algo esté funcionando mal. Hay una proyección muy clara, constante, de que todos sus actos están justificados por un otro o por una situación vital que... ¿No hay una culpa ante el asesinato, por ejemplo? No existe capacidad de remordimiento. De hecho, yo he trabajado 20 años en cárceles, acá en el Uruguay, y muchas veces, al principio, después con la experiencia, uno como que ya se va haciendo, uno empezaba a ver y a palpar como que había como una suerte de aprendizaje de los psicópatas en ver a un otro y ver cómo reaccionaba emocionalmente el otro ante determinadas situaciones. Pero es una cuestión racional. Ven, aprenden y después ante situaciones similares utilizan esa fórmula. Pero lo actúan racionalmente, no emocionalmente. No hay una posibilidad real de sentir remordimiento, ni de hacerse cargo de sus cosas, ni de manejar su impulsividad. Tienen un narcisismo bastante desarrollado, en general, estamos hablando en general,
un narcisismo bastante desarrollado que muchas veces lo lleva a competir con la policía, dejando rastros, poniéndose en riesgo, jugar, que en cierta manera muchas veces uno escucha el discurso del psicópata y es como si estuviera escuchando el juego de algo, un juego infantil de policías y ladrones, varias historias, pero que no vienen al caso hoy en día, pero uno siente como que hay un juego, es un juego infantil. Es como alguien que se desarrolló intelectualmente por un lado, pero su emocionalidad sigue siendo muy arcaica, muy básica. Gracias por habernos acompañado hoy y habernos acercado por lo menos a un perfil que era lo que queríamos de lo que es un asesino en serie a raíz de este caso de Pablo Goncalves que está hoy en el tapete. Gracias por venir. Gracias a usted. Nosotros nos vamos a una pausa, después vamos a estar con un informe especial de Poder Pensar que estuvo en estas horas en la planta de Medcenicena, la planta de Olmos, que ustedes recordarán allí en Empalme Olmos, que desde hace prácticamente 3 años se encuentra cerrada. Estuvimos allí, estuvimos en el pueblo, vamos a ver esa historia.